Bueno, buenas tardes a todos los que ya se encuentran conectados con nosotros. Bienvenidos a este panel sectorial denominado Perspectivas de la Nueva Normalidad y ahora qué. Este va a ser un espacio en el que diferentes actores gremiales y también tendremos con nosotros un consultor especializado en el sector Oreca. Nos estarán compartiendo sus opiniones, sus expectativas, un poco el balance y las perspectivas de lo que ha sido esta pandemia para el sector Oreca, pero más que detenernos en lo que ya pasó, lo que también buscamos es mirar hacia adelante, ver qué nos espera en el futuro cercano. Así que, pues bienvenidos a todos. Gracias a ustedes, nuestros panelistas, por acompañarnos esta tarde. Las personas que están conectadas también pueden participar. Si se dan cuenta, al lado derecho de sus pantallas van a encontrar un chat y ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas para ellos, sus inquietudes o comentarios que tengan. La idea es que al finalizar cada una de las intervenciones, pues yo recogeré sus comentarios y preguntas y se los trasladaré a cada uno de ellos. A diferencia del foro que tuvimos el gusto de acompañar el martes pasado, de pronto si aquí hay gente que estuvo también en ese evento, este no va a ser tanto un foro como de preguntas y respuestas para ellos, sino que cada uno va a tener alrededor de 20 minutos para, desde su sector, contarnos cuáles son esas perspectivas que tienen acerca de esta nueva normalidad. En primer lugar, nos acompañará Guillermo Enrique Gómez, él es presidente de ACODRES, que es la Asociación Colombiana de Restaurantes, muy conocido obviamente por todos. Y antes de empezar, pues que no se me olvide hacerles la invitación para que estén muy pendientes también tanto de las redes sociales de Revisa Buen Gusto, que es el medio de comunicación el cual yo represento. Mi nombre es Carolina Urrego, editora de esta revista gastronómica, que en alianza con Econexia pues estamos realizando este tipo de encuentros en el marco de la Semana de la Agroindustria y Alimentos, que inició el 7 de septiembre y que finaliza hoy. Así que sin más preámbulos, pues doy la bienvenida a Guillermo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Te dejo la palabra para que nos cuentes todo esto que nos quieres compartir esta tarde. Gracias, Carolina. Debo expresar mi gratitud porque representas un medio de comunicación que hace honor a su nombre y el buen gusto de alguna manera debe siempre estar presente en la gastronomía. Un saludo muy sentido a todos los interesados en profundizar los temas relacionados con alimentación y con agroindustria. Es tal vez uno de los sectores que mejor conecta a Colombia. Es uno de los sectores que le ofrece aún expectativas de crecimiento, desarrollo e innovación al país. Y la gastronomía pues no se escapa de ese ámbito. Somos uno de los canales de comercialización más importantes de los productos agroindustriales, agropecuarios y por supuesto solucionamos un tema muy profundo de alimentación, porque la gastronomía no es solo la venta de comida. De hecho, nunca nos reconocemos como vendedores de comida, como vendedores de alimentos, sino que de alguna manera buscamos alimentar también el espíritu. De ahí que nuestro trabajo muy comprometido con la cadena de servicio, con la atención al cliente, no se reduzca a la preparación de alimentos, sino que recoja toda una serie de conceptos y de esfuerzos encaminados a que los clientes, a que el mercado pueda acceder a la prestación de un servicio que incorpora elementos que van más allá de los colores, del sabor, de las texturas, de la variedad, de la temperatura que ofrece una preparación, bien sea comida o bebida.
No podemos concebir la gastronomía sin ambos frentes y las bebidas incorporan las no alcohólicas y las alcohólicas y todo ese ámbito se nutre de la agroindustria, de lo agropecuario, del esfuerzo del trabajo en zonas rurales donde frutas, verduras y producción de carne son materia prima inexorable de nuestra razón de ser. Quiero comentarles a todos que pues Acodres es un gremio especializado con 63 años de existencia. En este momento cuenta con 4.360 establecimientos afiliados en Bogotá y 9.711 en Colombia. Esto es un número importante, representativo, pero lejos de ser la mayoría del sector, porque estamos hablando de una actividad productiva que convoca a todas las capas socioeconómicas del país y de cualquier sociedad en el mundo. De alguna manera, la preparación de alimentos es un mecanismo de subsistencia de gran parte de la gente que está por fuera del mercado laboral en términos profesionales o de vinculación formal. Esto hace que en un país como Colombia, reconocido por su alta informalidad, el 80% de sus integrantes sea informal. Y pues los gremios naturalmente exigimos como condición de ingreso que los establecimientos sean formales. Sin embargo, eso no quiere decir que el gremio no sea la voz oficial y abogue por absolutamente todos los miembros de nuestra cadena productiva, la cual se origina en lo rural, en la agroindustria, en donde se producen los alimentos y termina en el servicio a la mesa o en el autoservicio. El servicio a la mesa es la estructura tradicional del restaurante, el autoservicio es lo que normalmente vemos en plazoletas de centros comerciales donde no hay una persona sirviendo a la mesa, sino que el propio cliente es quien lleva sus productos allá. Debemos decir que el último registro del DANE ubica a la industria gastronómica en la parte formal, que es la que se puede medir, la informal es muy difícil hacerlo, eh, como una generadora de ingresos del país importante. Estamos hablando de 9,1 billones de pesos anuales. Mm, Esto incluye a bares. Aquí tenemos la presencia de Asobares, que es el gremio que representa y lo hace muy bien a los bares de Colombia. De alguna manera, esos 9 billones de pesos nos permitirían hablar que teniendo en cuenta la parte informal de la industria, todo el sector gastronómico de Colombia podría estar pasando los 30 billones de pesos en ventas. Y esto indiscutiblemente hace de nuestro sector un canal importantísimo de comercialización. Y pues han habido diferentes manifestaciones de vínculo, de articulación entre los productos agroindustriales y el desarrollo del negocio del servicio de comidas y bebidas. Yo destaco dos fundamentales. La primera, las estructuras de proveeduría de animales, de frutas y verduras del país que está en capacidad de llevar los volúmenes necesarios a los restaurantes. Quiero aclarar que el sector gastronómico generalmente o principalmente lo conforman restaurantes, panaderías, pastelerías, cafeterías y heladerías. Y, y pues hay unas demandas de volúmenes de materiales, de materia prima, agroindustrial y de productos de alimentación que está garantizada por unas cadenas logísticas. Y hay otra faceta llamada social en la que varios de nuestras, también voy a explicar que nuestros restaurantes
em, y demás gamas de negocio de la gastronomía se clasifican en franquicias, grupos, cadenas y el restaurante como tal. Y muchas de estos grupos, franquicias y cadenas hacen, así como restaurantes, hacen el esfuerzo o incorporan en su razón de ser mecanismos de compra directa de determinados productos del campo que no son generados a gran escala, sino que los producen comunidades focalizadas que están especializadas en alguno de ellos. Y eso nos genera a nosotros una satisfacción enorme, no solamente por tratar de dinamizar la economía de territorios generalmente alejados de los centros o núcleos de desarrollo del país, sino que nos ayudan a cumplir de alguna manera la razón de ser de un restaurante, que es entre otras la de ser vehículo de la cultura, del patrimonio inmaterial de los municipios. Y eso nos permite aprovechar mejor la biodiversidad que tiene Colombia. Yo sigo creyendo, a pesar de esta crisis que estamos viviendo, que el país le puede seguir apostando aún a ser un destino turístico gastronómico, como lo son México y como lo es Perú. Y esa apuesta nos lo permite precisamente esa gran biodiversidad y la multiplicidad de sabores, de productos, de texturas, de colores, pues nos da a todos un gran horizonte de desarrollo de innovación. Claramente nos hemos visto muy seriamente golpeados por las medidas para proteger al país de la pandemia COVID-19. Voy a ser muy concreto en los números, una caída del 88% de las ventas, el cierre inicial del 76% de los establecimientos, de los cuales ya 41.000 no volverán a abrir sus puertas. El resto está operando, solamente un 18% antes de que empezaran los pilotos. Ya con aperturas de pilotos esta franja va aumentando, pero de una manera muy lenta, muy progresiva. Generalmente quienes venían despachando domicilios están abriendo el servicio a la mesa o el autoservicio y muy pocos de los que no prestaban el servicio a domicilio están tratando de reabrir, entendiendo que llevamos 5 meses de acumulación de deudas en términos de arriendos, de servicios públicos, de nómina. Nuestro sector es muy sustentado, soportado por la cadena de servicio, nuestro talento humano y el esfuerzo que hacen muchos de los restaurantes que aún viven por sostener su nómina, por tratar de mantener el equipo, pues también ha generado unas acumulaciones de deudas muy fuertes. Y pues eso, frente a mercados donde la apertura no ha sido amplia, como es el de Bogotá o el de Cartagena, pues pone en serias dificultades a un negocio para poder volver a abrir. El caso de Bogotá, en donde solamente se permiten 4 días de 7 a la semana para operar, pues hace que un restaurante definitivamente desista de la oportunidad de volver a abrir y se mantenga todavía subsistiendo a punta de domicilios. Debo reiterar en este programa que los domicilios no son la salvación del sector ni la reinvención del sector tampoco. Aquí la reinversión solamente es a escala humana, mejorar competencias de parte de nuestros equipos de trabajo y lograr algunas adaptaciones un poco más abiertas a la tecnología, no alcanzan a ser reinvención, porque esto es un sector que vive de la experiencia del contacto humano, del servicio a la mesa. Y confiamos que superar esta pandemia, que esperamos la humanidad lo pueda hacer, al igual que lo hizo con otras en siglos anteriores, pues el servicio a la mesa debe volver, la vida social debe volver y Colombia puede retomar el muy importante crecimiento que tenía o que venía generando a nivel gastronómico. Creo y agradezco a la revista Buen Gusto que vincule las esferas de la agroindustria o ayude a fortalecer las esferas de la agroindustria con las esferas de la gastronomía. Es un vehículo de conexión supremamente importante.
Nosotros nos sentimos orgullosos de ayudar inclusive a rescatar comunidades que tenían cultivos ancestrales de productos agropecuarios que pueden llegar a ser desarrollados desde un ámbito artesanal, conservando esas cualidades territoriales y contribuyendo en la identidad de la gastronomía colombiana. Creo que uno de los sectores que más hablan mejor de la vinculación entre la agroindustria y la gastronomía definitivamente es el café. Y nosotros explicamos en todos los espacios que tenemos la posibilidad de conversar con el país que Colombia no puede tener un plato emblemático de su gastronomía porque somos de una riqueza exuberante, inmensa, ilimitada, que lo impide. México tiene sus tacos, Perú tiene sus ceviches, nosotros no tenemos un plato, pero tenemos un producto eh, agropecuario, agroindustrial, que sí es gastronómico y nos representa en el mundo y es el café. Y des en cuenta cómo el café ha logrado que fluya muy bien la cultura cafetera, la cultura que hay alrededor de los cultivos, de los territorios, con el servicio a la mesa. Y no solamente en forma de bebida, sino también en forma de plato. Ya vemos cómo en el país se empieza a innovar con ingredientes en donde el café es protagonista. Y creo yo, para ir cerrando mi intervención, Carolina, y para poner sobre la mesa esos escenarios de futuro posibles, no, a mí muchas veces me llaman de los medios de comunicación a pedirme como ideas muy de vanguardia, muy locas en materia de innovación para que los restaurantes funcionen dentro de estos contextos de pandemia. Pero yo creo que esas visiones de ciencia ficción que a lo mejor se van volviendo realidad no nos son tan útiles para estrechar estos eslabones de la agroindustria y de la gastronomía, sino apelando a mejorar lo que tenemos. Y yo el mensaje que quiero dejar es que qué bueno que en esos encuentros de alimentación, agroindustria y gastronomía, que es lo que corresponde a Codres, podamos activar una campaña muy importante de recuperación de la cultura cafetera. El turismo muy seguramente va a reactivarse de manera muy lenta y eso nos va a dar la oportunidad como país de poner la casa en orden. No puede ser, y me perdonan la comparación porque es grosera para nuestra dignidad como país, pero es la realidad, que un mal turista mmm, de condiciones no deseables para un destino venga a Colombia a conocer el paraíso de la coca y de pronto encuentre la respuesta del paraíso. Y el turista sano, con buen gusto, que quiere conocer el paraíso del café, se estrella con lo que llamamos popularmente el juagado de greca en cualquier cafetería y tienda. Un café malo, un café feo, que es lejano a lo que recibe en su país, que es el mejor café del mundo. Y qué bueno sería que en ese intento de acercar lo rural con lo urbano, a través de los canales de la gastronomía, podamos empezar a desarrollar otro nivel de cultura cafetera en Colombia, entendiendo que como que desde la óptica gastronómica es el producto ganador, es por donde nos podemos ir. Y eso lo hemos perdido. Hoy no se siente tanto la cultura cafetera como en otras épocas, con todo y que ha habido una explosión de cultivos de cafés especiales, que han aumentado las exportaciones del país, que contribuyen a que esas 13 millones de toneladas anuales se cumplan en cuanto a demandas de mercado y qué bueno sería que desde el punto de vista turístico todos empezáramos a promover esa cultura cafetera. El ejemplo que está dando el eje cafetero, que es un destino bien interesante porque tiene la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad precisamente por su paisaje cultural cafetero,
los ha activado, los ha puesto en sintonía de ese valor agregado que tienen como destino turístico. Y no solamente desarrollan recetas y buscan la manera de impregnar el café en los platos, sino que también se está promoviendo la campaña de no regalar el tinto, porque regalar el tinto nos ha llevado a que nos apalanquemos en un café de mala calidad y no tengamos cultura cafetera. Mientras que si empezamos a sustituir esa práctica de regalar el tinto por vender un buen café colombiano, un café especial, con calidades, en donde empecemos a cualificar el paladar de los clientes en materia de café, muy seguramente vamos a mejorar la oferta turística de quienes vienen tras el paraíso cafetero que es Colombia y alrededor de eso a cualificar también el paladar del resto de clientes eh, en la gastronomía. Hay que dejar claro que no puede haber gastronomía con clientes que no sean exigentes. Y entre más le exijamos a nuestros restaurantes, mejor cualificada va a ser la oferta. Yo creería que ese es el horizonte, Carolina, que desde Acodres quisiéramos comunicar, irradiar, irrigar en las ideas, en las venas, en el alma de Colombia, de todos los ciudadanos interesados en reactivarse económicamente. Somos unos convencidos que la gastronomía le va a ofrecer oportunidades a muchas personas que en este momento están frente a una crisis económica, frente a un colapso de sus negocios y necesitan volver a empezar. La gastronomía ofrece esa bondad, no tiene muchas barreras de entrada y como país ya tenemos la presea del café a volver a conquistar al mundo en materia gastronómica. Y además todo lo que podamos desarrollar al lado de frutas. Quiero terminar diciendo, como hemos vivido en medio de la abundancia de las frutas, no somos conscientes del valor que tienen, pero la impresión que se llevan los turistas y los que empiezan a conocer la cantidad, calidad y variedad de frutas que tenemos en Colombia, nos hace un paraíso en potencia en esa materia. Creo que son aspiraciones que esta crisis nos tiene que empezar a ayudar a concretar y qué bueno que estas conversaciones en torno a alimentación, en torno al tema de agroindustria, nos puede llevar a una interacción de ideas y de dinámicas que nos permitan articularnos mucho mejor y pasar un poco del discurso a la realidad, Carolina. Esa es mi exposición, muchísimas gracias. No sé si hay lugar a alguna pregunta o a la continuidad de otro de los panelistas invitados. Muchas gracias, Guillermo, y así es. Precisamente por esa razón también se generan este tipo de espacios a través de esta plataforma de Conexia, que para quienes recién la descubren esta semana es una iniciativa de la de Corferias, precisamente para seguir conectando a estos sectores de la agroindustria y de los alimentos alrededor del conocimiento y de los eventos virtuales, mientras podemos nuevamente encontrarnos en Corferias y en estos espacios feriales, congresos y demás eventos que se realizan. Creo, Guillermo, que ahí más o menos respondiste una pregunta, un comentario que nos hacía Diana Vargas acerca de precisamente cómo se pueden articular más las cadenas de restaurantes con el consumo y oferta de nuestros productos originarios. Lo mencionabas con el café, con nuestras frutas. Ella nos hace alusión, por ejemplo, al sacha inchi, que es este fruto El aceite. amazónico, exactamente, del cual se hace aceite, se hacen snacks y tantos otros derivados y todo el potencial además que tenemos con un producto tan autóctono. Sí, yo le daría una respuesta muy corta, muy puntual en el sentido de encontrar formas de darle seguridad a los clientes de el cumplimiento en cantidad, en tiempo y en calidad de los productos. Esa es como yo he podido determinar que ese es como el mayor temor que hay entre mis afiliados y no afiliados en la industria gastronómica cuando se les introduce un producto de estos con propiedades y cualidades interesantísimas, pero el temor es automático. A mí, ¿cómo me garantizan que la calidad siempre va a ser la misma? ¿Cómo me garantizan que el tiempo de despacho va a ser el que yo necesito? ¿Y cómo me garantizan que de las cantidades
que necesito me lleguen. Ese es el gran reto logístico y el gran reto de productividad frente a este tipo de productos. Creo que es una conversación que hay que adelantar a ver cómo se resuelve de tal manera que no haya temor. Ahora, con la caída de nuestro sector, que ya les di las cifras, en donde ya prácticamente el 50% de la industria desaparece, creo que lo local va a adquirir mucha fuerza porque va a ser la única salida, no vamos a tener otra. Mientras llega el turismo, ¿qué vamos a hacer? Muchos de nuestros negocios, establecimientos gastronómicos estaban soportados por los ingresos que le generaba el turismo. Hoy están unas ventas que ayudan más o menos a sobreaguar el negocio y de ahí que nos toque pensar en esquemas de desarrollo económico local en donde los menús, y aquí hay un punto clave porque nos puede ayudar, mientras se resuelve el tema de la logística, la cantidad y los tiempos, podemos ayudar a hacer un desarrollo de proveedores a partir del cual los menús locales empiecen a considerar preparaciones e insumos que sean de su propia jurisdicción, que no tengan que traer productos muy lejanos, sino que se apalanquen en los productores inmediatos y que le ayude al mercado local a descubrir su biodiversidad y su gastronomía, una nueva propuesta de gastronomía. Yo creo que esa campaña, si nos ponemos de acuerdo para sacar el país adelante, además de ser bonita, puede generar un impacto económico en favor de estos productos. Así es, Guillermo. Ahí nos queda entonces a todos la invitación, cada uno desde la esquina que representamos precisamente para impulsar ese producto local, no solamente para dinamizar las economías, sino también para ese redescubrir, como bien lo decías, de esa gastronomía tan nuestra. Muchas gracias, Guillermo, por habernos acompañado con tu intervención esta tarde. No, Damos. con todo gusto, Carolina. Quedo atento a escuchar a mis demás compañeros. Así es, antes de presentar a nuestra siguiente panelista, les recuerdo que también nos pueden encontrar en las redes sociales como @econexia, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en Twitter. También a la revista Buen Gusto como @buengustoco en Instagram, Twitter y Facebook. A continuación, nos acompaña Patricia Maestre. Ella es la directora de Sabor Barranquilla, un importantísimo evento que sé que muchos de ustedes conocen. Patricia ya nos prendió la cámara. Creo que también muy a turno, digamos, muy a la tónica de lo que venimos hablando precisamente del producto local y de cómo generar espacios que a través de la gastronomía integren a la agroindustria con el mundo de los restaurantes, con el mundo de la cultura. Y si alguien sabe hacer bien eso, es Patricia y todo su equipo que cada año nos traen a Sabor Barranquilla precisamente para conectarnos con esas tradiciones y esa gastronomía. Bienvenida, Patricia. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿se llegó la nueva normalidad y ahora qué? Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, yo me siento muy contenta de compartir este espacio con unos panelistas de lujo como Guillermo Enrique, como Adriana y Camilo, que me van a seguir a mí. Gracias a la revista Buen Gusto, a Corferias y a Conexia por este evento y esta oportunidad de poder contar desde la organización de un evento como Sabor Barranquilla, cómo nos conectamos nosotros con todo el sector. Primero que todo quisiera contarles un poco para aquellos que no saben qué es Sabor Barranquilla. Es un evento de gastronomía con identidad caribe que se creó en el 2008 por una iniciativa de la Cruz Roja Seccional Atlántico y era simplemente pensando en un evento para recaudar fondos. Sin embargo, desde ese mismo inicio coincidieron los intereses de muchos sectores interesados que en ese año ya estaban despertando el interés por un espacio donde pudieran confluir todas ese gusto alrededor de la cocina. Entonces estamos hablando que se unió algo mucho más allá, que era la cocina,
su trascendencia en toda la cadena de valor de los alimentos, de los restaurantes, del sector público, todo el trabajo que hay detrás de esos productos, del sector académico y, por supuesto, todos los cocineros, tanto profesionales como de tradición, que estaban necesitando de un espacio donde poder mostrar y poder mostrar también desde la cultura caribe. Esa sería la primera aclaración que quisiera hacerles yo a quienes nos están viendo. Luego, pues me da realmente mucha alegría oír a nuestro anterior panelista porque son unos aliados muy importantes para los eventos gastronómicos. Y los restaurantes hacen parte de uno de los componentes de Sabor Barranquilla junto con las empresas. Sin embargo, este es un evento que va mucho más allá de lo solo comercial. También tenemos un bloque de charlas culturales y un bloque académico, llámese todo lo que son talleres y muestras de cocina. Alrededor de esos bloques es que se organiza toda la programación de Sabor Barranquilla cada año. Es importante señalar eso porque a lo largo de estos 13 años, o de estas 13 versiones, perdón, hemos ido aprendiendo mucho del crecimiento del sector. Yo hablo de la experiencia que hemos tenido en Barranquilla, toda la región Caribe y la región Caribe no solamente, sino el Gran Caribe. Nos hemos convertido en una vitrina de todo lo que es el sabor del Caribe y además el potencial tan grande que tiene para mostrar a Colombia como país. Entonces, nos parece muy importante la propuesta que está presentando un gremio como ACODRES. Sin embargo, yo iría mucho más allá y yo creo que al final él también lo amplió en cuanto a que no es solo el café lo que nos identifica, y creo que Colombia lo que nos distingue y nos hace aún más atractivos como país frente a México o frente a Perú es que la diversidad que tiene un país como el nuestro hace que la gastronomía sea una tarjeta de presentación muy importante para cualquier turista que decida acercarse a no importa qué región. No importa dónde venga, siempre va a encontrar algo diferente que distingue, y por eso somos un país de regiones. Entonces, si yo hablo desde la óptica de la región Caribe, en 13 años que llevamos, nunca nos hemos repetido en muchos aspectos porque son tantas preparaciones y tantas formas de vernos a través de la cocina, que eso es un insumo infinito para nuestros restaurantes. Entonces, yo sí creo que esta pandemia lo que ha hecho, y el cese o el freno que nos pusieron forzosamente a todo el sector, llamó la atención sobre eso que somos y de qué nos debemos nutrir nosotros como producto final para el local y para el visitante. Yo creo que es una oportunidad muy importante para conectarnos con esos productos propios y que esos sean los productos que nos identifiquen. No hace falta que nos vayamos a modelos europeos o a modelos extranjeros. Está muy bien que tengamos una oferta variada. Sin embargo, también la experiencia nos ha mostrado una cosa muy linda, por lo menos en la región Caribe, y es que cada vez hay más orgullo por lo propio, tanto desde los gobiernos locales como desde el mismo sector. Estamos hablando de una población de cocineros nuevos, estudiantes que cada vez crecen más en la demanda por educarse dentro del sector de cocina, un reconocimiento cada vez más grande a la cocina ancestral, a lo que nos identifica,
y aunque hagan innovaciones, a esos platos y a esas preparaciones, sí se ve una tendencia cada vez mayor a reproducir en las cartas de los restaurantes por lo menos una parte de lo que nos identifica en el Caribe. Entonces, ¿eso a qué apunta? A que vamos a tener una economía local fortalecida en cuanto a la condición del productor, el pequeño productor, háblese del agricultor o del pescador artesanal, también con la agroindustria y el producto que se prepare, que se brinde de allí también, pero haciendo un poco conexión con las tendencias de kilómetro cero, de cero desperdicio, todas estas nuevas corrientes de cocina en el mundo que lo que están llamando es a que las personas cada vez trabajen más con lo que tienen a la mano y además con mucho orgullo. Desde Sabor Barranquilla, eso es lo que hemos querido hacer. Hemos querido promocionar nuestra cultura desde la cocina. Y por eso es tan importante también el componente cultural que presentamos a través de nuestras charlas. Todo este preámbulo que les quiero presentar es para contarles también que a raíz de la pandemia, pues este año nos vamos en un formato virtual. Estamos haciendo una apuesta gracias a esta plataforma que nos permite Corferias como nuestro aliado en el evento, y vamos a llevar toda la programación que les he comentado en un formato virtual. Es una innovación, es una apuesta audaz, por supuesto, no va a reemplazar nunca el contacto que tanta falta nos hace social cuando alrededor de una mesa en un restaurante nos reúnen tantos motivos felices, además, porque pues en general los restaurantes son sinónimo de momentos agradables. Pero sí nos van a permitir seguir apoyando al sector que en estos momentos está pues manteniéndose a flote con esa opción del servicio a domicilio. Nos va a permitir también seguir trabajando estos temas culturales que nos queremos también desarrollar. Este año el tema central nuestro es el legado africano en la cocina del Caribe, y no se imaginan pues la cantidad de temas que eso da. En una sola versión es imposible abarcarlo todo, pero sí nos ayuda a encontrarnos, por ejemplo, con la cocina del Brasil y la cocina del sur de Estados Unidos y este Gran Caribe al cual pertenecemos. Y aquí estoy hablando no solamente del Caribe colombiano, pero también la costa pacífica y en todo Colombia. Realmente el legado africano está muy presente. El tema también de los restaurantes que van a estar allí en Sabor Barranquilla lo hará posible una plataforma tecnológica, en este caso es Rappi. Eso también es un nuevo modelo de negocio que se está desarrollando alrededor del tema de los restaurantes. En algunos casos hay restaurantes que solamente existen con servicio a domicilio. También es una nueva modalidad de negocio que se ha pues crecido en esta pandemia y que seguramente va a continuar como una opción para los comensales y volver a la cocina, a la comida en casa, que sea pedida a domicilio. El otro aspecto que creo que también va a influir la pandemia en los modelos de restaurantes, me parece que es aquella forma de operar que tenían antes muchos dueños, que eran los propios cocineros. Nosotros estábamos acostumbrados en muchos casos a restaurantes que son montados como negocio, pero que carecen de esa conexión con el cocinero propietario, que es el que hace esa conexión también con
sus clientes. Si queremos una Colombia que también tenga una oferta agradable y diferente para el turista que va a volver, porque definitivamente lo vamos a recibir nuevamente en formas distintas, y ahora también me referiré a eso, pues es muy importante que ese cocinero le va a dar también una personalidad muy, muy propia a su producto, y eso también va a hacer que se vuelvan unos motivos para promocionar las ciudades y las veredas o los pequeños municipios. Eso se da en muchas partes del mundo donde la gente le echa el viaje al restaurante y está en la mitad de un pueblo pequeñito, no importa. Aquí eso es una forma también que nosotros podremos dar a conocer nuestro país. Eso me lleva también a un frente que estábamos trabajando para este modelo, de esta versión de Sabor Barranquilla cuando iba a ser presencial, que es la conexión entre el evento y la experiencia directa que le íbamos a ofrecer al visitante con la cocina propia en diferentes municipios, y a través de lo que llamamos ya turismo gastronómico, no solamente de estrellas Michelin o de los 50 Best, sino mucha gente también quiere llegar y tener esa experiencia con el bollo preparado por la misma matrona, o el sancocho de guandul, o ver el producto cómo crece en el campo, esa conexión libre o directamente en la casa del que hace el alimento tradicional y que es parte de nuestra cultura. Esa es una nueva también, un nuevo camino para nuestro turismo, porque es cierto que el turismo masivo va a crecer lentamente, pero estos son modelos de ofertas que podemos empezar a preparar para que vengan pequeños grupos. Esa conexión entre el turismo gastronómico y el turismo ecológico yo creo que va a ser lo ganador también. Lo pueden llevar al nivel que quiera el que lo monte. Sabor Barranquilla, a mi manera de ver, como evento, ha sido muy importante también para ser, o sea, somos como unos voceros de todo este sector. Hemos servido en otras versiones de voces para la pesca responsable, del campo a la cocina, temas como la inmigración, los inmigrantes, temas de la afrodescendencia, y este año pues el legado africano es el tema que nos va a mover a todos. Aprovecho también para destacar la gran experiencia y gran variedad de académicos que nos han acompañado. Yo creo que eso también es un componente muy importante de Sabor Barranquilla, por cuanto le da el peso que necesita una historia detrás de la cultura, y explicar a un por qué se está comiendo lo que ve en su plato, y cómo se prepara, y cómo llegó esa preparación a nuestro país. Creo que en temas generales, eso es más o menos lo que tenemos este año para contarles de Sabor Barranquilla. Es un evento que va a realizarse del 17 al 27 de septiembre a través de la página web y de todas las redes sociales, desde saborbarranquilla.com. Es un evento que se tuvo que adaptar a la nueva situación. Sin embargo, y yo creo que hay muchos otros que han tenido que seguir ese camino, lo cual también nos lleva a pensar que para las futuras versiones lo digital no va simplemente a quedar en el pasado, sino que llegó para acompañarnos en todos estas nuevas formas de hacer eventos,
Creo que terminaremos en unos modelos híbridos entre lo presencial y lo digital, porque si hay algo que hemos comprobado es la facilidad que tenemos de conectarnos con el mundo entero, y desde Sabor Barranquilla en esta versión, por ejemplo, vamos a estar con conferencistas desde Ecuador, desde Washington, desde el Curazao, y con cocineros de Brasil, con cocineros de Estados Unidos, de Nueva York. Entonces, eso hace también que haya una dinámica muy interesante para traer a un mismo evento muchos frentes sin que resulte tan costoso. Cerraría diciendo que esta economía de la cultura es algo que tenemos que seguir trabajándole para que los gobiernos lo miren como realmente un sector de mucha importancia, como generador de ingresos, como generador de empleo, un futuro que tiene Colombia con toda su riqueza cultural, con toda su biodiversidad, con toda la variedad de preparaciones que tenemos, y que es algo que de pronto nos hace falta que nos reunamos todos los sectores, de los que hacemos eventos, por ejemplo, Asobares, Acodres, Cotelco, hacer en bloque, un bloque para ser mucho más fuertes como voces ante un gobierno que definitivamente debe reconocer la importancia de este sector en la economía del país y en su futuro. No sé si se me escape algo, la verdad es que no estoy muy acostumbrada a hablar tan seguido, pero los invito a que nos acompañen este año en Sabor Barranquilla, como les decía, del 17 al 27 de septiembre, los medios de comunicación y más los especializados como Buen Gusto, Revista Carolina, ustedes son también otra fuerza muy grande para este sector, y agradezco de verdad que estén haciendo estos encuentros para poder hacer nuestra voz más fuerte. Gracias, Patricia, por tu intervención. Así es, acá estamos conectando toda esa cadena de valor, no solamente de la agroindustria y los alimentos, como nos lo ha propuesto Econexia, la plataforma de negocios digital de Corferias, para esta semana, que como les contaba, de entre el 7 y el 11 de septiembre, dedicó esta semana precisamente a estas grandes industrias que dinamizan la economía nacional y de tantos subsectores como lo es el sector Horeca. Y por supuesto, pues los medios de comunicación nos vinculamos como esos puentes que conectan ideas, que conectan personas, y que además tengo la fortuna de compartir esta tarde con todos ustedes. Les recuerdo que igual, pues a partir de este momento que se termina esta semana de la agroindustria y alimentos, pues Econexia no termina. Vamos a seguir teniendo contenidos, no solamente de esta industria, sino de muchas más, tantas como se presentan en los diferentes eventos que organiza Corferias a lo largo del año. Y pueden estar muy atentos a toda esa programación a través de las redes sociales de Econexia, @Econexia en todas las redes sociales, y también a través de www.econexia.com. Seguimos en este panel sectorial con la participación de Adriana Plata. Ella es la directora ejecutiva de Asobares, que como todos sabemos es la asociación que representa a los establecimientos que trabajan en la industria nocturna en Colombia. Bienvenida, Adriana, a este espacio, y pues estamos expectantes de conocer tus perspectivas sobre esta nueva normalidad. Bueno, Carolina, muy buenas tardes para ti, para Guillermo, para Patricia y para todas las personas que están conectadas en este momento. Para mí es un orgullo y es un placer estar en espacios como estos, que más allá de la coyuntura y lo difícil que ha sido, nos permite hablar de ese reconocimiento que podemos hacer
de nuestro sector y de lo que somos como industria y como gestores culturales de nuestro país. La industria nocturna en el país siempre ha tendido a ser estigmatizada y tal vez fue uno de los más grandes retos en todo el trabajo que hemos venido trabajando y articulando desde el mes de abril, empezando porque fuimos nosotros, directamente nuestros empresarios, los que ese 14 de marzo, después de una asamblea extraordinaria de muchas horas, llegamos al consenso que desde nosotros íbamos a salir a comunicar que cerrábamos nuestras puertas voluntariamente. En ese momento todavía no había un decreto que nos ordenara cerrar, pero como empresarios decidíamos salir adelante a decir, es momento de cuidar la salud, es momento de cuidar la vida de los colombianos, de nuestros equipos de trabajo, así que cerramos. Pero nos encontramos con un panorama de más de 5 meses que ha traído demasiadas dificultades porque, bien lo decía Guillermo, esta no es una industria o un sector que se pueda virtualizar tan fácilmente o simplemente entrar en la onda de esa palabra que hicieron tan popular, pero que definitivamente para un sector como el nuestro no existe, que es esa de reinventar. Entonces todo el mundo decía, se tienen que reinventar, se tienen que reinventar. Cuando llevábamos tantos años creando conceptos, capacitando equipos de trabajo, que es lo más difícil, y Guillermo y Patricia me pueden confirmar y apoyar en el tema, sobre todo en temas de servicio, en temas de conocimiento de una carta, sea de bebidas o sea de alimentos, consolidar equipos de trabajo es muy difícil. Y lo primero que pasó fue esa destrucción de los equipos de trabajo. Hoy estamos 5 meses después de haber superado 1000 retos, lamentablemente con que en el camino muchos desaparecieron, los gastos operacionales de nuestro sector son demasiado altos y hoy tenemos un panorama muy complejo porque después de tantos meses sin caja, sin ingresos y probablemente sin ayudas tan eficientes, los empresarios tuvieron que cerrar muchos de sus negocios. Según cámaras de comercio, al inicio del año teníamos aproximadamente 50.000 establecimientos en Colombia registrados como bares o gastrobares. De esos, lamentablemente, a corte de 31 de agosto, teníamos un reporte de que 12.000 de ellos no habían podido continuar. Y esos 12.000 son una pérdida lamentable para nuestro sector, lamentable para los destinos. Si hoy mismo ya se normalizara y tuviéramos nuestros destinos y el sistema de turismo normalizado, la oferta de la ciudad, la oferta de los destinos va a quedar definitivamente incompleta cuando no hay ese restaurante, ese bar donde ir a disfrutar también de ese destino. Pudimos materializar muchos logros. Creo que el reto más grande para nosotros fue poder crear esos protocolos de bioseguridad para nuestro sector. Y reto no porque no estuviéramos familiarizados con el tema, ya nosotros somos unos establecimientos que para operar como tal tenemos que tener medidas de sanidad muy claros y muy estrictos, pero poder construir pilotos que acomodaran la operación de nuestro sector, que permitieran una pronta reactivación y una muy cercana recuperación, era el reto al construir esos protocolos. Estuvimos desde el mes de abril trabajando en la mesa de trabajo con el Viceministerio de Turismo, el Ministerio de Comercio y evidentemente el Ministerio de Salud, en lo que finalmente este lunes se materializó en esa resolución 1569. Y es ahí donde empezamos a ver lo importante de reconocer cada eslabón de nuestra operación, cada una de esas personas que hacen parte de nuestra cadena productiva. Los protocolos incluían absolutamente a todos, desde la persona que recibe los pedidos, cómo se va a relacionar con los proveedores, esa persona que nos recibe en la entrada de los establecimientos, nuestros logísticos, nuestros meseros, los bartenders, todos tuvieron que ser recapacitados y creo que una de las cosas que al ser humano
más le cuesta no es aprender, es olvidar lo que aprendió y volver a aprender nuevas formas de. Creo que el tema de servicio al cliente que hoy nos exige esta nueva realidad es algo que nos ha llevado muchos retos, saber que ese mesero ya no puede manejar cartas físicas, el tema de la tecnología que hoy en día se llegó para quedarse y llegó a fortalecer la operación de los establecimientos con temas como los menús digitales, las pasarelas de pago e incluso esa transformación digital que tuvo que ser acelerada en el manejo de nuestras redes sociales, el manejo de nuestras páginas web, cómo le comunicábamos a nuestros visitantes, uno, que ya estábamos listos, que ya habíamos podido abrir, y dos, que habíamos hecho la tarea bien, porque creo que el consumidor final, nosotros como consumidores, cambiamos el hábito de consumo y para nosotros hoy que nos digan estamos validados, cumplimos con todas las normas de bioseguridad, tenemos un sello distintivo o tenemos una aprobación, en el caso de Bogotá, para poder reactivarse fuera para los pilotos de cielos abiertos o para poder abrir al interior. Los establecimientos tienen que radicar su documentación ante la alcaldía y solo hasta que reciben esa carta pueden operar. Y esta es la oportunidad más grande que ha tenido el sector en fortalecimiento, porque si bien pues, lamentamos la desaparición de muchos de ellos, el que soportó este tiempo, el que se dio la pela y pudo aguantar, hoy está mucho más fortalecido en todo lo que son procedimientos internos y el que está llegando, pues ya va a entender que es un sector, que eso es una empresa. Los bares lastimosamente teníamos la estigma de que era el negocio fácil de poner, ¿sí? Muchos de los afiliados que llegaban a Sobares llegaban después de que tenían un lío. Mira, es que yo compré un bar o puse un bar y vamos a mirar, no sé, había tomado un local que consideraba tenía buen tráfico porque estaba cerca de la universidad, pero desconocía toda la normativa que hay alrededor del tema. Entonces, hoy creo que la fortaleza es que los gremios hemos podido demostrar aún más el valor de nuestro trabajo, el valor para ese empresario que está gremiado, que está recibiendo información, que no está solamente recibiendo los titulares de las noticias o tweets, que a veces lo que hace es desinformar y no realmente canalizar información de valor. Los gremios sí hacemos eso. Los gremios conocemos nuestro sector, somos especialistas. Lo decía Acodres ahorita. Somos gremios especializados, somos gremios con una trayectoria, no de uno, no de dos, de muchos años, conociendo nuestro sector, conociendo a nuestros empresarios. Cada uno de nosotros ha hecho una tarea impresionante. Por ejemplo, nosotros para poder construir ese plan de apertura gradual que le mostramos al gobierno nacional y que le hemos venido mostrando a todas las alcaldías donde tenemos capítulos en las regiones, invitamos a nuestros afiliados. Ellos fueron los que nos contaron cómo podíamos imaginar esa reapertura. Y fuimos muy conscientes en saber desde el principio que la generalidad en la que entramos de todos cierran no iba a pasar abruptamente a la generalidad de todos van a poder abrir. Hoy en día, septiembre, estamos en una situación donde solamente se han podido empezar procesos de reactivación para restaurantes y gastrobares. El tema de los bares y las discotecas aún están en cola y esa gradualidad, si bien es muy difícil porque no creímos nunca que esto iba a durar tanto tiempo, nos ha permitido, por otro lado, la posibilidad de ir activando poco a poco el sector. La semana que pasaba sin poder reactivarnos era un montón de empresas menos para la ciudad, para el país y obviamente cada empresa significa un equipo de trabajo y unas familias
que quedarían completamente cesantes y sin ingresos. Entonces, somos conscientes del reto, somos conscientes que aún no estamos en el estado ideal porque la recuperación 100% no se ha dado, pero estamos trabajando por reactivar, como lo decía Guillermo ahorita, por la encuesta del DANE sabemos que nosotros le aportamos al PIB del país 9.1 billones de pesos al año, que en este momento, hoy, 2020, ya hemos perdido el 40% de operación del año, es decir, la oportunidad en proyección de presupuestos de cualquier modelo de negocio perdió ya el 40% de posibilidad de cumplirse porque fue el tiempo que nos han obligado a estar cerrados. Necesitamos reactivarnos, somos un sector familia, somos un sector de muchos pequeñas y medianas empresas. Esta misma encuesta del DANE nos decía que el 75.8% de las empresas como restaurantes y bares nacían de patrimonios familiares, ahorros personales o esa deuda que yo tomo para montar algún negocio y empiezo. Es decir, que ese 75% de personas están hoy en peligro de perder sus patrimonios. Somos un sector que genera la mayor oportunidad de empleo juvenil. Nuestro sector, por ejemplo, de los bares, emplea en su gran mayoría un gran porcentaje de personas entre 18 y 25 años. Muy pocas industrias permiten ese empleo juvenil que generamos nosotros, porque no somos tan excluyentes por temas de conocimientos y demás, somos muy incluyentes y, por ejemplo, este sector generaba el 55% de empleos del sector servicio, determinado como sector servicio, transporte, alojamiento, comercio, restaurantes y bares. Ese aporte nos generaba el 58% de las mujeres, mujeres cabezas de hogar, mujeres que hoy han sido afectadas en sus ingresos, al igual que todas las familias, y que poco a poco en estos pilotos que se van a empezar a construir van a poder recuperar su trabajo. Nosotros desde Asobares hemos hecho una tarea muy importante de canalizar información, de poder concretar necesidades, de presentarlas ante autoridades, de poder ser facilitadores también ante esas entidades, no solo de información, sino también de propuestas claras y concisas, donde muchas veces no nos encontramos en el panorama más ideal, pero que estando del lado de las autoridades, que estando del lado de las alcaldías, de todos los ministerios con los que hemos podido trabajar, podemos construir y avanzar en esta reactivación. A todos los que están conectados hoy, los invito a que estén muy conectados con nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Asobares Colombia. En nuestra página web encuentran, por ejemplo, en este momento, esa resolución que ya tienen que empezar a adaptar como protocolos en sus establecimientos. Y bueno, la invitación que hizo el viceministro Palacios esta semana es que cada alcalde inicie pronto esos pilotos para la reactivación de los bares, ya teniendo los protocolos establecidos, para que pronto tengamos grandes noticias y podamos empezar a ver que los bares y las discotecas tienen un escenario cercano de reactivación. Muchas gracias, Carolina. Sé que ya termina mi tiempo. Espero haber podido dar una información válida para los que están conectados. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana, por tu intervención. Continuamos entonces con este panel sectorial, perspectivas de la nueva normalidad. ¿Y ahora qué? Y esta pregunta, así como todos nuestros panelistas anteriores la han resuelto, llega el turno de Camilo Moreno. Él es director creativo y CEO de marketing gastronómico.
Su experiencia es de más de 10 años asesorando precisamente restaurantes en temas como mercado estratégico, conductas de consumo, investigación y comunicación informativa, entre muchos otros temas de los que seguramente en algún punto de su conversación también traerá colación como parte de esas estrategias y herramientas que tienen los establecimientos en esta nueva normalidad. Así que, Camilo, te dejo con esta audiencia fiel que además agradezco que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Igual recuerden que si tienen alguna pregunta para él, pues se la pueden dejar aquí en el chat y al final de su intervención se la transmitiremos para que la resuelva. Bienvenido. Carolina, muchas gracias. Bueno, en términos generales, estoy muy contento de poder participar y muy agradecido que nos hayan invitado a esta charla, porque a pesar de que ha sido un golpe muy duro para el, para el sector gastronómico como tal, en todos sus ámbitos, tanto formales como no informales, como lo decía el señor Guillermo, es que ha sido muchísimo más doloroso cuando son negocios que son más pequeños y como lo decía también ahorita Adriana, que tenemos negocios que se han creado. La mayoría de estos negocios se han creado con el patrimonio único que tiene una empresa, o perdón, una familia, o con préstamos que ponen en peligro el patrimonio general de toda una familia. Entonces, hemos visto nosotros desde marketing gastronómico como una experiencia muy dolorosa ver como nuestros emprendedores, que son el 80% de los negocios gastronómicos los que son informales, eh, no, muchos no pudieron sobrevivir, pero hay una luz de esperanza, digamos, de alguna manera, que es que a pesar de que en general, tanto informales como ya formalizados, negocios que están agremiados, desafortunadamente y también muy dolorosamente, no pudieron continuar, no pudieron seguir solventando estos costos operativos que son tan grandes en este sector y se ha generado a partir de allí de alguna manera un incremento en, en las ganas de emprender de muchas personas que salen de negocios gastronómicos grandes y que saben hacer este producto, que saben hacer el trabajo y que hemos visto y hemos podido ayudar. Digamos que en momentos de pandemia estamos viendo que han aprendido la lección de alguna manera y que buscan una consultoría, ya sea con nosotros o con cualquier consultor del país, buscan cómo hacer las cosas correctamente porque vieron que las cosas cambian sin previo aviso, ¿no? Nosotros pensamos que los emprendedores gastronómicos, lo cual es el sentido de ser del marketing gastronómico como tal, son héroes de la resiliencia, perdón. Los emprendedores gastronómicos son las personas o los emprendedores que nosotros consideramos son los más valientes, los más entregados y los que más y los que más se adaptan a las necesidades del mercado como tal. Frente a esto también queríamos hacer un homenaje a estas personas que han sido y que se entregan para el servicio, que lo que nosotros hacemos y como bien lo decía, como lo decían en la Codres, es que el mercado gastronómico o un negocio gastronómico se basa en la interacción con las personas, son los servicios, perdón, son las experiencias que tienen las personas que van a consumir nuestros productos, se basa en eso. Entonces también, así como como no nos pareció a nosotros tampoco nunca que desde el gobierno o desde de otras entidades se le dijeran a los dueños de negocios gastronómicos, reinvéntense, porque es que para nosotros reinventarme, o para mí particularmente,
Reinventarse es buscar otra cosa que hacer, distinta a tener un negocio de servicio. ¿Sí? Sí, de acuerdo con el señor Guillermo, es que podemos hacer ajustes a, a nuestras operaciones, ayudarnos con tecnología, poder tener otros productos para la venta para ayudarnos, pero esto siempre será, nunca será, perdón, el reemplazo de lo que es un restaurante, como bien lo decía Adriana, que se tomó tanto tiempo en todos los ambientes, en todos los ámbitos, perdón, desde todas las expertising que existen, que tienen que ver con el negocio gastronómico, mercadólogos, publicistas, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con cómo vamos a trabajar con nuestro restaurante. Hemos hecho el trabajo de averiguar cómo funciona la mente del consumidor de un restaurante y lo hemos hecho bien hasta ahora, porque la pandemia llegó para cambiar todas estas, eh, todas estas, eh, todas estas rutinas y todas estas formas de conducta del mercado como tal o del consumidor específico. Para eso nosotros tendríamos o tendremos los dueños de restaurantes y los emprendedores y los empresarios gastronómicos, vamos a tener que empezar a repensar, a reconstruir nuestro negocio desde la perspectiva del nuevo consumidor, ¿cierto? Desde de los nuevos insights que nos van a traer estos cambios de, de, de rutinas, de la nueva realidad que nos trajo la reapertura de, de, la, de, la economía, específicamente el tema gastronómico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a comparar, acá tengo unas pequeñas notas de números. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en qué veníamos haciéndoles énfasis nosotros en el crecimiento por ejemplo, tendencias como el delivery, que no es una novedad y pues que todos lo sabemos, que había muchos restaurantes que ni siquiera lo tenían dentro de su modelo de negocio, pero que a la fuerza nos tocó meternos. Este crecimiento de las tendencias, por ejemplo, van a quedar. Y por ejemplo, el 35% de las personas que compran online hoy en día van a seguir comprando online. Que fue y estoy hablando del crecimiento que tuvo este comportamiento del consumidor de comprar online en Colombia. Estoy hablando en Colombia. Creció un 75% y de ese 75%, el 35% va a continuar, les pareció buena idea y tuvieron una buena experiencia comprando online. El trabajo, por ejemplo, otros temas de rutinas, el trabajo en casa va a continuar y va a continuar porque las empresas se dieron cuenta que les sale muchísimo más económico pagarle a una persona para que trabaje en su casa, dotándolo de un equipo y que no le consuma tantos recursos dentro de la empresa. Pero también como la persona, el profesional que trabaja en casa puedes llegar a ser más productivo. Entonces, por esos tipos de razones, por estas razones, este tipo de comportamientos como el trabajo en casa, el 57%, el crecimiento fue exponencial y fue grandísimo de las personas que trabajaban en casa, porque antes nadie le creía al trabajo en casa, antes estábamos obligados a marcar tarjeta, y hoy en día la gran mayoría de trabajos que no requieren una operación física se hacen desde casa. Y el 57% de eso se va a mantener después de los encierros obligatorios o en la nueva normalidad, más allá del año que viene, por ejemplo. Lo mismo en un tema que nos atañe bastante, que es el tema de la cocina en casa. El tema de la cocina en casa va a ser un comportamiento que va a continuar por la sencilla razón de que las personas
quieren sentirse bien y parte de la experiencia de un restaurante es poder tener esa empatía con la experiencia como tal de lo que nosotros estamos consumiendo. En fin, este tipo de cosas nos hace pensar en quién es nuestro consumidor, quién va a ser nuestro consumidor más adelante. Si nosotros nos ponemos a pensar qué nos ha traído la pandemia, ¿cierto? ¿Qué se perdió dentro del proceso de la pandemia? Pues básicamente fue muchas empresas, muchas ideas equivocadas, pero ¿qué nos dejó? Nos dejó la certeza de que nada, de que no tenemos seguro nada. Eso es importante, aunque pueda sonar un poco negativo, es importante porque nos permite estar preparados para ajustarnos, que no reinventarnos, pero ajustarnos a ciertas cosas. Otra ventaja muy importante y otras cosas que nos ha dejado dentro de lo positivo que pueda tener el efecto o el coletazo de esta pandemia ha sido el crecimiento exponencial en términos de desarrollos tecnológicos, tanto en tecnologías de comunicación, en las aplicaciones, como el ejemplo del crecimiento gigantesco que tuvo o que ha tenido y que seguirá teniendo Rappi, por ejemplo, por hablar de unos, pero vienen más, hay más desarrolladores que están detrás de esto porque se dieron cuenta que es una oportunidad de negocio. Pero también hablamos de la democratización de ciertas tecnologías que, si bien antes no pensábamos en los restaurantes que las pudiéramos aplicar o que ni siquiera las teníamos en el radar, y sobre todo en el radar de los emprendedores, se ha democratizado ciertos temas tecnológicos y que se han puesto al alcance de los negocios mucho más pequeños que antes estaban reservados para negocios de cadenas de restaurantes y cosas por el estilo. Entonces es bien importante tener tener en cuenta ese tipo de avances, tenerlos en cuenta para poder ajustarlos a nuestros modelos de negocio subsecuentes, a lo que vamos a hacer después con esta nueva realidad, con esta nueva normalidad, con el ahora qué. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a tener que pensar cuáles son nuevamente las necesidades específicas. Y esto porque los negocios, las personas que van a los negocios gastronómicos han cambiado las razones por las cuales van a pedir y por las cuales y van a cambiar también las formas en las que van a interactuar con nuestro negocio. Bien lo decíamos, lo decían ahorita, Adriana creo que era la que decía que para los negocios gastronómicos no es una novedad que tengamos que tener normas sanitarias muy rígidas. Siempre han estado, siempre las hemos tenido. Ahora que ya hay que incluir ciertos protocolos específicos, pero en términos generales, nosotros no podíamos permitir que ningún virus fuera a transmitirse o alguna bacteria pudiese transmitirse en la comida que nosotros ofrecemos. Esa certeza de la seguridad, de la inocuidad de nuestros alimentos y hoy en día del cero COVID, es que siempre ha estado ahí, pero ahora tenemos que comunicarlo con mayor énfasis en las redes sociales, hacerlo más claro y en las redes sociales y físicamente, donde podamos poner nuestra información y comunicarlo de cualquier manera para que la gente sienta la tranquilidad de poder ir a buscar nuestros negocios. Pero también hoy en día, a partir del cambio de la mentalidad del consumidor, hemos encontrado que el consumidor post-COVID va a seguir en COVID y post-COVID, empezaron a pensar más en la salud, en cómo aumentar a pensar en comer más saludable, aumentar mis defensas, perdón, en cómo aumentar mis defensas
y saber, cómo vamos a llegar a entregarles estos productos. En definición, y como para ir cerrando, porque tengo ya como 5 minutitos, es investigar, conocer un poco más la nueva normalidad, la nueva forma de pensar de estos nuevos consumidores, y ofrecerles valores agregados, valores que vayan a determinar qué es lo que nosotros les vamos a vender. No tenemos que cambiar absolutamente nuestro negocio, porque nosotros dependemos dependemos del consumo y dependemos del servicio. Nuevamente, para muchos de los que no conocen, nuestro negocio en marketing gastronómico es una consultoría. Nosotros hacemos consultorías no solamente en Colombia, sino en alrededor del mundo en general, con emprendedores gastronómicos. Y la mayoría de los emprendedores gastronómicos no conocen a su cliente, no conocen los pormenores del mercado, del negocio en el que se están metiendo. Muchas veces no saben hasta dónde tienen que llegar. Para eso sí es muy, muy recomendable, y siempre recomendamos, busquen la manera de que una vez que ustedes se formalicen, puedan buscar las agremiaciones que les permitan tener capacitaciones, que les permitan conocer mejor su mercado, pero identificar el mercado específico de cada uno. Esto es importantísimo para que las personas puedan tener un desarrollo de modelo de negocio claro, y tengamos que, y podamos, podamos validar esa información que nosotros tenemos claro en nuestro negocio, con la información que nos pueden dar las agremiaciones y con la información que nos da el propio cliente. Nuevamente, la invitación es a pensar en quién es el cliente moderno, quién es el cliente, cuáles son las motivaciones de este cliente, cuáles son los insights, cuáles son los comportamientos nuevos del cliente post-covidiano, por ponerle un nombre. Y pues bueno, la verdad es que sea cual sea este cliente, una de las cosas, de las consecuencias, es que nos van a pedir más por menos. Básicamente nos van a pedir más por menos, pero vamos a tener que adaptar, vamos a tener que ofrecer mayor valor, de alguna manera, mayor valor a nuestro producto, y que el valor se vea reflejado en beneficios específicos para nuestros propios clientes. Es decir, que tengamos total confiabilidad en nuestros productos, que sean, por ejemplo, empezar a trabajar con superalimentos, empezar a trabajar con productos que sean muchísimo más, y que, bueno, y también teniendo en cuenta lo que estamos hablando ahorita, y que sean locales, y que podamos apoyar más allá de nuestro negocio, podamos hacer una red y poder apoyar en general la agroindustria en Colombia y regionalmente. Si lo hacemos regionalmente, empezamos a crecer, y eso básicamente sería la idea. No sé si tienen preguntas, Carolina. Gracias, Camilo, por acá. Que nos comparte Luis Rodríguez, nos dice que qué recomendaciones puede haber para que proveedores como él del sector Horeca puedan dar a conocer esas soluciones que pueden ser de gran ayuda para el sector. De pronto, ¿qué herramientas, o desde la comunicación o el uso de las nuevas tecnologías, le podemos recomendar? Perfecto. Una de las recomendaciones para el tema de proveedores es apoyarse también en el tema de las agremiaciones, tanto para restaurantes como para bares, como para panaderías. La forma más fácil para ambos lados, para los restaurantes y para los proveedores, es un beneficio muy grande poder entrar a negociar desde un bloque, ¿sí? Así como puedes vender más como proveedor y poder dar a conocer más tu información a través de las agremiaciones, también puedes llegar, los restaurantes también pueden llegar a ustedes de la manera más eficiente, y hacerlo en bloque. La verdad es como que, de ahí para allá es conocer, es entregar
la información correcta en los canales correctos. Es decir, si tú tienes un producto que al cliente final le va a servir, pero que no se lo puedes entregar directamente sin transformárselo al cliente final, tienes que apoyarte y entregarle la información para que sea transmitida desde los restaurantes o los negocios gastronómicos en general. Por alguna cosa, sí, no he puesto las redes sociales porque aquí están mis redes sociales, las redes sociales de marketing gastronómico están allí. Nos encuentran como @marketing gastronómico con doble G en Instagram, mg.marketing.gastronómico en Facebook y marketing gastronómico en YouTube. Cualquiera de estas son formas de comunicarse con nosotros y nosotros estaremos encantados de comunicarnos con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Camilo, por tu intervención, por compartirnos todas esas apreciaciones acerca de a lo que nos enfrentamos como sector ante esta nueva normalidad. Yo agregaría a esta respuesta para Luis Rodríguez, que también a través de Conexia en las redes sociales puede buscar asesoría, porque como les comentaba, Econexia es un ecosistema digital de conexiones y de negocios que fue creado precisamente para que los distintos actores de la cadena de valor de distintas industrias, entre ellos la de alimentos y la agroindustria, pues se puedan conectar. Así que ya internamente transmitimos también esta pregunta para la gente de Corferias y Econexia, a ver de qué manera también pueden apoyar, y de hecho lo están haciendo a través de distintas plataformas y ferias virtuales. Con esto entonces, pues concluimos este panel sectorial, perspectivas de la nueva normalidad. ¿Y ahora qué? Yo me voy a permitir compartirles unas breves conclusiones que recojo de todas las intervenciones de nuestros panelistas, a quienes nuevamente agradezco por haber compartido este espacio con nosotros. Claramente, esa nueva normalidad nos deja un nuevo consumidor, unas nuevas prácticas, unas nuevas maneras de encontrarnos y muchos potenciales, entre ellos, como lo mencionaba Patricia Maestre, el turismo gastronómico orientado a lo popular, a esa conexión entre la gastronomía, las tradiciones y, por qué no, también nuestro paisaje y la ecología. Nos hablaba Guillermo también del producto local como ese dinamizador de las economías regionales. También hablamos de la economía de la cultura, porque la gastronomía no es solamente un negocio que se hace desde los restaurantes y por supuesto también desde los bares, sino que es un negocio que también funciona a través de la cultura, del encuentro, del conocimiento. Está también muy presente el valor de la asociatividad, como lo mencionaba Adriana, esa asociatividad que es la que precisamente ha hecho posible que todos estos sectores durante la pandemia se hayan fortalecido, porque juntos es más fácil salir adelante con esa proactividad que ha caracterizado a agremiaciones como Acodres, como Asobares y como a tantas otras como Cotelco, que hoy no nos acompaña, sin embargo también reconocemos el valor de este tipo de agremiaciones. Con esto entonces nos despedimos nuevamente, fue un placer para mí acompañarlos desde la revista Buen Gusto. Recuerden que nos pueden encontrar en internet como www.buengusto.co y en las redes sociales como @buengustoco. Muchísimas gracias a Econexia por abrirnos también este espacio y permitirnos acompañarlos esta tarde. Les recuerdo que aunque hoy termina la semana dedicada a la agroindustria y los alimentos, la programación de actividades y la generación de contenidos alrededor de estos sectores continúa en www.econexia.com. Espero que nos volvamos a reunir en una nueva oportunidad. Gracias a todos ustedes por esos mensajes que nos están dejando en el chat. Nos alegra mucho que haya sido de utilidad para todos. Recuerden también que en Facebook, en el fanpage de Conexia, encuentran esta intervención y la del martes pasado allí guardada por si la quieren volver a ver o si la quieren compartir con sus amigos, sus empleados, sus proveedores o cualquier persona que esté interesada en toda esta cadena de valor de la agroindustria, los alimentos y el sector Horeca. Muy buenas tardes para todos.